Siendo las 9:13 de la mañana del día 15 de noviembre de 2023, vamos a instalar la sesión para la presentación del protocolo para la sustentación oral del proyecto de tesis Estimación de la carga de enfermedad hepática en Colombia y sus determinantes sociales desde 1998 hasta 2022. Presentado por la estudiante Luisa Fernanda Santos Cuervo del programa de doctorado interfacultades en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Entonces, vamos a hacer la presentación de los jurados en orden. La estudiante Luisa Fernanda Santos Cuervo es médica de la Universidad Nacional, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud pública y magíster en administración de servicios de salud, ambas en la Universidad de la Florida. El tutor del proyecto es el profesor Carlos Alberto Agudelo Calderón, quien nos acompaña de manera virtual. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es periodista, magíster en salud pública y magíster en ciencias. Tiene como cargo ser director del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y a su vez es director de la Revista de Salud Pública. El jurado número 1 es el doctor Rafael Gaudino Botero Arango, quien damos la bienvenida, y también se encuentra conectado de manera virtual. El doctor Botero es médico cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, es también médico internista hepatólogo de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Miami, y actualmente se desempeña en el cargo en el servicio de hepatología en la Fundación Cardioinfantil. El jurado número 2 es el profesor Fernando Río de la Hoz, que también se encuentra conectado virtualmente. El profesor Fernando es médico cirujano, magíster en epidemiología y PhD en epidemiología de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor titular de epidemiología y salud pública en la Universidad Nacional de Colombia. Quien les habla, Rosibel Prieto Silva, profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, el protocolo que tenemos para esta sesión es que la estudiante tendrá 45 minutos para su presentación. Posterior a ello, se le dará la palabra a los jurados y al público, máximo hasta 10 minutos para presentar sus preguntas en una primera ronda. Después habrán otras rondas, si así se requiere, con un tiempo máximo de 30 minutos. Se le dará la palabra luego a la estudiante, Luisa, para responder las inquietudes y preguntas del jurado evaluador y del público 15 minutos. Y después se le dará la palabra al doctor Carlos Agudelo, tutor del proyecto, hasta 10 minutos. Posterior a ello, se hace una reunión en privado de los jurados para deliberar la asignación de la nota y la firma respectiva del acta. Para esto tienen 15 minutos. Se hace una lectura pública del acta de sustentación del proyecto de tesis y la calificación con 5 minutos, y la escala de calificación del proyecto es de 0 a 5, siendo la mínima nota probatoria 3.0. Entonces, siendo las 9:17 de la mañana, le damos la palabra a la estudiante Luisa Fernanda. Buenos días a todos y todas, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Básicamente, mi proyecto de tesis está titulado Estimación de la carga de enfermedad hepática en Colombia y sus determinantes sociales desde 1998 hasta el año 2022. Entonces, la enfermedad hepática en Colombia aún permanece silenciosa, me refiero a esto con la información disponible a través de todos los centros oficiales en el país. Entonces, básicamente, en los últimos 30 años, desde 1998, ha habido avances significativos en el desarrollo de la hepatología y el trasplante hepático, siendo estos finalmente intervenciones en el estadio terminal de la enfermedad.
pero lo que es en las fases tempranas, el desarrollo pues, ha sido prácticamente nulo. Entonces, básicamente en estos 30 años se han desarrollado los programas de trasplante hepático, de donación de órganos, cuentas de alto costo, por ejemplo, con el nuevo manejo de los antivirales de acción directa para el virus de hepatitis C, pero como tal, la carga de enfermedad hepática en Colombia y sus determinantes sociales aún permanecen sin ser exploradas con estudios de rigor metodológico. Entonces, básicamente la mayoría de esfuerzos, tanto de la recolección de información como las intervenciones en esta patología, como les digo, han sido en el estadio terminal de la enfermedad, donde básicamente ya la cirrosis está descompensada y el paciente, pues las únicas salidas que tienen es un trasplante hepático o finalmente fallecen porque no tenemos otra opción. En este libro me gusta recordarlo porque un periodista, César Aguirre, en 1996 escribe este libro, País de Alcohol, donde básicamente hace una reflexión de cómo el alcohol nos ha acompañado en Colombia en todos los ámbitos personales y sociales, celebraciones, hace parte integral de la vida y esto ha sido, digamos, socialmente y culturalmente aceptado, mientras que otras cosas como la violencia, el tráfico de drogas, eso sí estamos enfocados, pero no reconocemos que el alcohol es un potencial, o sea, nos genera efectos adversos más que todo lo que se ve como socialmente aceptado y un compañero de celebraciones hay que identificarlo como tal como un potencial riesgo a la salud. Entonces, este proyecto de investigación pertenece al Grupo de Investigación de Salud Pública. Entonces, básicamente el problema de investigación, entonces, ¿a qué se refiere? Que la enfermedad hepática crónica o cirrosis es la principal causa de muerte relacionada con el hígado a nivel mundial. Esto ha sido ampliamente descrito. En la literatura lo que nosotros encontramos principalmente son las etiologías que, digamos, resaltan en cuanto a cirrosis y tenemos que a nivel global y también a nivel regional y local están los virus, específicamente los virus de hepatitis B, C y otras dos relacionadas con estilo de vida que son alcohol y el componente metabólico hepático que sería el hígado graso, básicamente que causa la misma daño histológico que el alcohol, pero entonces son otras etiologías. La etapa inicial de la cirrosis se caracteriza por ser asintomática. Eso que nos lleva a que el diagnóstico sea tardío. Una cirrosis puede tomar años en ser instaurada, pero cuando ya empieza a dar síntomas es porque ya es una cirrosis descompensada, empieza a presentar complicaciones y esto ya básicamente marca un desenlace completamente definitivo. Una vez se presentan las complicaciones, ya la mortalidad a un año, según el tipo de complicación, puede alcanzar un 85% en lo que está escrito y ya ahí es cuando necesitamos o un trasplante o finalmente pues el paciente fallece porque no hay otras opciones, pero entonces el diagnóstico finalmente está tardío ya cuando se complica. Entonces, inicialmente la cirrosis o en su estadio asintomático o en su estadio compensado tiene una expectativa de vida similar a los adultos sanos y eso hace que, como lo vamos a ver más adelante, hasta la discapacidad influya en este aspecto. El problema es que se puede descompensar de un momento a otro y ahí es donde vienen pues realmente todos los problemas. Entonces, cuando ya un paciente se descompensa, lo más frecuente es que empiece a requerir múltiples hospitalizaciones. Esto obviamente suponiendo una carga muy alta tanto para el paciente como sus cuidadores y el sistema de salud en general. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también, aparte de esto, no solo la biología como tal condiciona la enfermedad, o sea, no solo los virus y todos los factores de riesgo, sino que las sociedades también generan y mantienen desigualdades sociales, siendo pues algunas de ellas obviamente innecesarias y prevenibles. Es por eso que se crea un modelo unificador que es de determinantes sociales, como veremos más adelante, es el que abarca todo el continuum y todo lo que rodea a la persona y finalmente también tiene diferencia en su estado de salud. Entonces, el modelo de los determinantes sociales básicamente está ligado a, o cuál es el objetivo, identificar las inequidades de salud y por tanto poderlas manejar. Entonces, este proyecto de tesis que estoy proponiendo básicamente, ¿qué es lo que nos da de nuevo, digámoslo así? Es llenar básicamente un vacío
en el conocimiento que tenemos en Colombia y pues asimismo un modelo para la región acerca de la enfermedad hepática crónica, identificando todas sus etiologías, todos sus determinantes y describiendo como tal la carga de enfermedad y todos los determinantes sociales de salud asociados a ella. Entonces, la justificación básicamente, las estimaciones de mortalidad y morbilidad de cirrosis, tanto a nivel local como a nivel global, no están, se cree que hay están subestimadas básicamente, hay un problema de reporte de estas y finalmente terminan siendo subestimadas porque, por ejemplo, en los registros vitales, en las estadísticas vitales, queda, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, pero no la etiología como tal de una cirrosis. Entonces, lo que vemos, primer problema, es un subregistro muy importante. Y aquí en adelante hago énfasis en diferentes recursos y todo lo que está escrito es que, por ejemplo, la hepatitis B en ciertos países, o sea, o la parte global, tiende a disminuir por todas las estrategias que ya se han implementado de vacunación, métodos de barrera, los tratamientos antivirales. Entonces, digamos que ha tenido una tendencia descendente. Lo mismo hepatitis C, pero básicamente hepatitis C lo que ha revolucionado esta etiología es el aparejo, pues todos los nuevos antivirales de acción directa que por primera vez realmente han establecido una curación de la enfermedad. Ahorita, si bien es cierto, siguen apareciendo nuevos casos de hepatitis C por el uso de drogas intravenosas y otros factores de riesgo. El hecho de tener las terapias que eliminan el virus hace que la tendencia de hepatitis C también o se controle o venga en descenso. En contraposición con las otras dos etiologías más importantes y que están relacionadas con estilos de vida y toda la parte social y los determinantes sociales que son el uso de alcohol y la parte metabólica como es el hígado graso. Estas dos etiologías, definitivamente todo lo que encontramos de literatura van en ascenso y principalmente y más preocupante, si antes ya se venía hablando de esto, antes de la pandemia, después de la pandemia, aún más por todos los problemas de salud mental y todo lo que generó esto, que se ha desencadenado en alcoholismo y el sedentarismo y el aislamiento, pues en todos los otros factores de riesgo de la parte metabólica. Entonces, aquí básicamente es lo mismo de las tendencias y para resaltar que ya desde tiempos inmemorables se ha señalado en Colombia, por ejemplo, que el alcohol socialmente aceptado está generando muchos problemas de salud. Por ejemplo, encontré una tesis que escribió un doctor Beltrán en 1944 aquí en la Universidad Nacional, cuando estaba optando por su título de médico cirujano. Él hizo una tesis en donde hacía sus prácticas, que era en la región del Muso. En ese momento, Altiplano Cundiboyacense, encontró que muchas personas de esa región tenían enfermedad hepática caracterizada por el tinte amarillo de los ojos, el aumento del perímetro abdominal, todas estas cosas relacionadas con cirrosis, y le llamaba la atención que esa población específicamente lo que tenía de común era básicamente su base de alimentación era el guarapo y todas las bebidas artesanales derivadas del procesamiento de la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque es muy barato de producir, no tiene ninguna restricción, me refiero, no está regulado. Fuera de eso, al ser azúcar y al ser una bebida, les proporciona, como él identificó en ese momento, les quitaba el hambre, o sea, si no tenían para comer, ya lo reemplazaban con esto, y lo mismo para la sed. Entonces, desde esa época, ellos trabajaban todo el día, expuestos a unas grandes cantidades de este tipo de bebidas artesanales, presentando unas cirrosis muy tempranas. Entonces, él desde el 44 en su tesis dice que la pobreza en Colombia, especialmente pues en la región del Muso que él estableció el estudio, era un determinante para enfermedad hepática y era ligado especialmente pues a todas estas bebidas artesanales. Eso lo veía él asociado a unas desnutriciones severas, porque básicamente pues lo único que basaban ellos su nutrición era en papa, plátano y básicamente el guarapo. Entonces tenían desnutriciones severas porque no tenían acceso a proteína, porque no tenían cómo comprarla, y también unos retrasos mentales importantes asociados a una cirrosis muy temprana.
Entonces llama la atención cómo 74 años después, en uno de los estudios publicados en uno de los centros de referencia de enfermedades hepáticas en la Fundación Cardioinfantil, se hace un estudio retrospectivo de 678 pacientes que habían sido remitidos para estudio pretrasplante hepático. Entonces, básicamente, la descripción de este estudio que se encontró que las principales causas o las etiologías de enfermedad hepática cuando lo remitían a trasplante era, pues, primero las hepatitis viral predominantemente C y también B, pero predominantemente C, y la segunda causa era alcohol. Entonces, al preguntarle a estos pacientes cuál era la principal fuente de alcohol, reportaron cerveza en el 40% de los casos, aguardiente 30% y todavía 15% guarapo. Y llama la atención que, pues, en los centros de referencia, uno de los sitios más importantes de donde venían estos pacientes era efectivamente de todo el altiplano cundiboyacense y pues del área de Boyacá. Entonces, seguimos teniendo como tercera causa o tercera bebida, pues, el guarapo en esta población, 74 años después de que ya había sido identificado. Entonces, como les decía, el guarapo, pues, es una bebida culturalmente aceptada. Los niños en esas poblaciones expuestas empiezan a tener una ingesta desde muy temprano porque, vuelvo y digo, es culturalmente aceptada y se considera como alimento y una bebida también. Y fuera de eso, como no está controlado, pues los niveles de alcohol que se producen con la fermentación son supremamente altos. Entonces, esto aunado a que mundialmente ahorita hay gran importancia en manejar todo lo que es relacionado con el alcohol y sus consecuencias en salud. Entonces, la Asociación Médica Mundial es una de ellas. Entonces, ha establecido que una de las prioridades, por ejemplo, para el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a los determinantes sociales o sea, y de lo que han identificado ellos es el alcohol como uno de los principales causantes de problemas de salud. Entonces, uno de los objetivos es reducir el impacto mundial del alcohol, reducir el impacto mundial del alcohol en la salud y toda la sociedad. Entonces, en Colombia, básicamente, las enfermedades hepáticas sí han sido estudiadas, pero las enfermedades virales, básicamente hepatitis B, C, A, P y el alcohol. Entonces, son de las etiologías más estudiadas. De lo nuevo, el hígado graso y todo el componente metabólico, pues, de la enfermedad hepática es incluso de reciente aparición, podemos decir reciente aparición en el mundo y, por tanto, pues, en Colombia. Entonces, no ha sido tan estudiado. Entonces, el propósito de este estudio básicamente es identificar, como les digo, todos los determinantes sociales, o sea, la carga de enfermedad y los determinantes sociales asociados con la enfermedad hepática. Alcohol, uno de ellos lo vamos a ver por toda la presentación porque básicamente es lo que ha sido más estudiado y más descrito. Y lo que vemos es que, por ejemplo, estos pacientes actualmente, los que llegan de la región de Boyacá, sí son muy diferentes a los pacientes de otras regiones en los que efectivamente se reproduce el hallazgo del doctor Bertrand, que son pacientes más jóvenes, con unas desnutriciones muy importantes, con una pérdida muy marcada de masa muscular, con algún retraso también de su desarrollo, tal vez por las deficiencias nutricionales, y llegan, pues, en unos estadios muy avanzados de enfermedad. Entonces, realmente todo lo que son los determinantes sociales, ya identificándolos, se pueden describir todo lo que son las inequidades en salud. Entonces, aquí el modelo de los determinantes sociales básicamente es el que se propone porque es el que la Organización Mundial de la Salud actualmente ha adoptado para manejar todo esto, o sea, para evaluar lo que es todo el continuum de lo que rodea a un paciente, que básicamente, al verlo más adelante, vemos cómo determinan las desigualdades en salud. Ya poderlas identificar, pues la idea es eliminar estas brechas en lo imposible. Entonces, el objetivo de este estudio, ¿cuál es? Básicamente, estimar la carga de enfermedad hepática en Colombia y sus determinantes sociales, el periodo de tiempo desde el 98 hasta el 2022, ahorita les voy a explicar por qué. Y los objetivos específicos, pues todo lo que tiene que ver con los indicadores de carga de enfermedad y determinantes sociales, determinar las tasas de mortalidad, de incidencia, los años de vida perdidos por muerte prematura, los años de vida ajustados por discapacidad,
describir todos los determinantes sociales, valiéndonos pues, de la estadística descriptiva y analizar las tendencias de estos problemas pues, a través del tiempo. Entonces, en la epidemiología global, los últimos datos, se estima que más o menos 1.500 millones de personas tienen enfermedad hepática crónica en el mundo y esto es algo que ha venido en ascenso. Pues básicamente cada vez hay más personas con cirrosis en el mundo y están falleciendo por esta etiología. Lo que les decía de hepatitis B y C, las tendencias que han ido cambiando y el último reporte, el último estudio de la carga global de enfermedad que ahorita como veremos se estableció desde los años 90. Esta fue publicada en el 2020 y lo que nos muestra es que definitivamente los casos de cirrosis vienen en aumento. Este cambio de las etiologías también lo escribe acá en la carga global de enfermedad y cada año, cada que se realiza este estudio, involucran más países, más regiones y la tendencia continúa. Entonces, este estudio de carga global de enfermedad, lo último que se publicó es en Lancet. Este estudio es conocido pues, como el GBD, el Global Burden of Diseases, que es el estudio epidemiológico observacional mundial más completo. Básicamente viene de, ellos contactan en todos los países a todas las entidades que tienen la información, se la remiten a ellos la condensan y hacen todo el análisis de la carga global de enfermedad. Entonces, el estudio de referencia actualmente que se tiene y de hecho empezó en los 90 y todavía persiste, obviamente con algunos cambios y adecuándose a toda la parte de estadística y todo lo nuevo que va apareciendo, pero en esencia desde el 90 es el que ha liderado toda la parte de carga de enfermedad. Entonces, puntos acá para resaltar. Apenas en el 2017, el NASH o el hígado graso, o sea, que es el asociado al componente metabólico, se incluyó por primera vez en estos estudios de carga global de enfermedad como una quinta causa de cirrosis por fuera de las hepatitis virales y el alcohol. Entonces, relativamente es de reciente aparición. Hace un énfasis nuevamente en que la muerte por cirrosis en la región de América Latina señalan el alcohol principalmente como una de las causas. Son pacientes en una edad mediana, de entre 50 a 74 años, y que definitivamente las tasas de mortalidad siguen aumentando. Entonces acá lo que vemos es parte de este estudio de carga global de enfermedad donde encontramos nuevamente las principales etiologías. La primera, hepatitis B, segunda, hepatitis C, tercero, alcohol y el otro, el hígado graso no alcohólico. Entonces, aquí encontramos principalmente que se repiten una y otra vez estas etiologías porque pues es la información que hay y es lo que terminan condensando y mostrando. Y en azul encontramos otras causas, pero no hay un desglose como tal de cuáles son estas. Esto es la misma tendencia para mostrar que van en aumento. La Asociación Americana de Enfermedades Hepáticas, el AASLD, también en el 2023 hace un estudio, pero utilizando la misma información del estudio de carga global de enfermedad. Ellos cogen los datos y hacen un estudio específicamente para enfermedad hepática y lo muestran como tal. Este artículo nuevo es publicado este año y lo que nos muestra es lo mismo. La cirrosis es un problema de salud pública que sigue en aumento, las etiologías virales siguen en descenso, pero el alcohol y el hígado graso van en aumento y se cree que en post-pandemia y en el periodo que estamos va a haber un pico de estas enfermedades y que como tal hay que tomar medidas al respecto y esto pues es ya el consenso de la Asociación Americana de Enfermedades Hepáticas. Ellos aquí lo desglosan, tenemos la parte de Colombia que muestran dentro de ese estudio de las tendencias que les estoy mostrando del aumento de alcohol, hepatitis B en descenso, hepatitis C siguen apareciendo nuevos casos, pero pues se controlan con los antivirales y el hígado graso ya aparece aquí como tal. Entonces, a nivel Colombia o a nivel nacional, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos todos los bases de datos del gobierno, básicamente tenemos el CIVIGILA, tenemos toda esa parte de enfermedades reportables, pero ¿cuáles son las enfermedades reportables básicamente relacionadas con el alcohol? Pues las hepatitis virales, que son A, B, C, delta, pero no otro tipo de enfermedades.
toda la red de información que tenemos en Colombia, entonces sí vigila, el DANE finalmente es el que condensa toda la información y proporciona todos los datos y las estadísticas oficiales. CISPRO que nos da ya otra información, el Sistema Integrado de Información de Protección Social. El Instituto Nacional de Salud aquí tiene un rol muy importante y es que ellos ahorita son los encargados de llevar toda la información y la parte regulatoria de donación de órganos y trasplante de órganos. Entonces, dentro del CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, que cubre diferentes aristas, tenemos acá lo relevante con relación a enfermedad hepática, que es la mortalidad, importante, pues enfermedades crónicas, y ahí es donde tenemos la cirrosis. Dentro del comportamiento, funcionamiento y discapacidad, tenemos los estilos de vida y adicciones, que aquí caen las dos, alcohol, hígado graso, pues también un poco de las hepatitis virales por los estilos de vida. Todas las intervenciones en salud pública que se deben desarrollar, y aquí importante aparecen las tecnologías esenciales en salud, que son trasplantes. Entonces, tenemos la enfermedad hepática relacionada con diferentes puntos del sistema de salud. En el DANE, ¿qué encontramos? Entonces, que a pesar de Colombia pensar que es un país violento y que las tasas de mortalidad por violencia pueden ser más altas, no. Los números lo que muestran es que definitivamente la muerte natural o por causas naturales, como en este caso sería la cirrosis, es la que causa el mayor porcentaje de muertes, que es lo que vemos en azul. Y cuando vemos por las causas de enfermedad desde el 98, la cirrosis ha estado dentro de las primeras 20 causas consistentemente, 98, 2008 y 2019. Aquí voy a adelantarme un poquito, pero básicamente lo que vemos es que a nivel local desde Bogotá y a nivel de DANE, encontrar información acerca de la mortalidad de cirrosis no está fácilmente disponible. Acá, por ejemplo, tenemos que el año pasado Salud Data tenemos todo el desglose de todas las muertes y no encontramos ninguna por cirrosis, por ejemplo, pues claramente sabemos que así no es. En cuanto a los trasplantes, lo mismo, o sea, si tenemos tantas personas afectadas, lo normal era que llegaran muchos pacientes a lista de espera y se trasplantaran, pero por ejemplo, acá en el año pasado ingresaron 100 pacientes a lista de espera y de los cuales finalmente se hicieron 125 trasplantes de hígado en todo Colombia, pero pues eso contrasta mucho, o sea, 125 no es nada comparado con todas las estimaciones de la enfermedad. Básicamente las estadísticas nacionales están divididas en dos, uno que es la parte, las estadísticas oficiales, estadísticas vitales del DANE, que nos dan la información, y eso se contrasta con los centros de enfermedad hepática y de trasplante hepático, que ellos, ¿qué es lo que están viendo? Es algo muy diferente. En los reportes que uno ve de estos centros trasplantadores aparece una etiología que, como ven, no se ha nombrado hasta ahora, y son las enfermedades hepáticas autoinmunes. Entonces, si bien es cierto, es algo que no se ve en los números globales y en las estadísticas oficiales, los centros trasplantadores y de patología sí lo ven muy frecuentemente, y con unos cursos de enfermedad que son diferentes a los descritos en la literatura. O sea, son pacientes jóvenes con unos cuadros de hepatitis autoinmune muy severos que requieren múltiples líneas de tratamiento. Algunos de ellos terminan finalmente en trasplante hepático con complicaciones, por ejemplo, hepatocarcinoma a edades muy tempranas, y fuera de eso hay unas recaídas post-trasplante, porque pues en sí por su etiología los hace más favorables a rechazo y a pérdida de órganos. Entonces es algo que, por ejemplo, estamos viendo que no está reflejado en las estadísticas que vemos, pero que los centros trasplantadores y los centros de patología sí lo ven muy frecuentemente. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay un vacío en la información, en el reporte de la información, algo está pasando allí. Esto es uno de los vacíos que este estudio pretende llenar, y fuera de eso nos demuestra que nuestra población en Colombia es diferente, tal vez por los ancestros, la parte genética, todos los determinantes sociales que pueden ser únicos de nuestra población y que tiene que ser definitivamente caracterizada como tal, y no nos podemos quedar solo con lo que se reporta y extrapolarlo a las estadísticas de otros países. O sea, somos una población única que tenemos que hacer nuestro estudio. De hecho, una de las conclusiones del estudio de carga global de enfermedades es, o sea, si bien es cierto, nosotros recopilamos toda la información y la analizamos, no pretenden pues que todos los países básicamente esperen a que estas entidades hagan estos estudios y básicamente eso es lo único que hagan, sino que llaman a que cada país haga sus estudios propios de carga de enfermedad para tener una aproximación más real
de la condición de salud y de todos los determinantes en cada país. Entonces, ese es el llamado. Aquí los estudios en Colombia publicados son referentes a hepatitis virales, como les digo, hepatitis C, etiologías específicas. Aquí los indicadores de tratamiento, cuando aparecen todos los antivirales de acción directa que eran de alto costo, entonces aparecen las cuentas de alto costo mirando la respuesta a esos tratamientos específicamente, como por ejemplo la respuesta viral sostenida, pero son cosas muy específicas. Lo mismo en manejo de hepatitis B, entonces eso sí, hay varios estudios acerca de todo el impacto de la vacunación y en poblaciones específicas como en Amazonía y otras poblaciones y el impacto en la transmisión vertical, pero son, como digo, etiologías específicas. Entonces, en cuanto a los determinantes sociales de la salud, básicamente tenemos, a lo largo de la historia, pues han habido varios modelos, pero el que finalmente la Organización Mundial de la Salud ha adoptado es en el que define como tal los determinantes sociales son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de todas las fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Entonces, es el modelo que ellos están empleando y es el que pues nosotros utilizaríamos entonces es que hay unos determinantes estructurales de las desigualdades de la salud, hay unos determinantes intermedios de la salud, los unos inciden sobre los otros y finalmente se traducen en las desigualdades en salud. Entonces la idea es identificarlos para poderlos intervenir. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, con los determinantes sociales de enfermedad hepática, esto todo es para decir que todos los esfuerzos básicamente son con alcohol y con las hepatitis virales. Entonces hay muchos esfuerzos cerca de disminuir el impacto del alcohol, como les decía antes, y la Organización Mundial de la Salud lo tiene dentro de sus prioridades. Es uno de los objetivos que se encuentran en todas las agendas de desarrollo sostenible, de todos los indicadores, pero básicamente como única etiología, el resto no. Y aquí hay algo muy importante y es que en la pandemia, por primera vez, la Asociación Americana de Enfermedades Hepáticas hace el primer estudio de determinantes sociales en enfermedad hepática. ¿Y esto por qué se dio? Básicamente porque la pandemia generó un aislamiento de las personas. Entonces, básicamente, en Estados Unidos hubo una interrupción económica súbita de un momento a otro con unas políticas de distanciamiento y aislamiento que lo que hizo fue que se hicieran evidentes todas estas desigualdades e inequidades en la población, apareciendo todos unos pacientes que tenían enfermedad hepática y que de un momento a otro no podían asistir a controles, no tenían cómo salir de las casas, pero a eso se exacerbaron todas las complicaciones y se puso de manifiesto que los pacientes que, por ejemplo, las minorías, los hispanos, los indígenas, los afroamericanos, todo lo que eran minorías y las personas económicamente con desventajas se vieron impactadas por esto con una mortalidad mucho más alta de enfermedades hepáticas y el llamado final de la Asociación Americana de Enfermedades Hepáticas con este estudio es por primera vez a abordar no solo desde el punto de vista clínico y de patologías, sino que se unan todas la parte clínica de patología con todas las entidades de salud pública para que entre los dos aunar esfuerzos y adaptarnos a una nueva normalidad para que estos pacientes finalmente eliminar estas brechas hasta donde sea posible y que tengan acceso a los sistemas de salud. Entonces es muy importante esto que pues, la pandemia fue algo que resultó de allí. Entonces este estudio básicamente se basa en esos determinantes y en la estructura de los determinantes sociales de la salud de la Organización Mundial de la Salud. Ellos que encontraron, como les decía, o sea que las personas minorías en Estados Unidos pues, fueron las más impactadas por la pandemia y tuvieron una mortalidad mucho más alta. Esto contrasta con que ese estudio se hizo en el 2021 y al hacer una investigación de la epidemiología social en Estados Unidos encontramos que el estudio anterior se había hecho en el 2000. O sea, hay una brecha importante de este tiempo, 23 años básicamente, que prácticamente esto no fue estudiado y lo que tenemos son los mismos hallazgos, o sea, que se han sido identificados pero siguen sin ser resueltos. ¿Qué son?
que la cirrosis es un problema de salud pública, que el desempleo, la pobreza, el alcohol son las principales causas de mortalidad y las minorías. En la región tenemos unos esfuerzos también al hacer la investigación de qué tenemos en la región. En Chile, lo mismo se identificó desde 1950, una tesis doctoral de un médico que básicamente lo que hacía era que veía que en su clínica lo mismo, llegaban muchos pacientes con ictericia, con aumento del volumen abdominal, por ascitis básicamente, y él le dio la sensación de que había más pacientes con cirrosis. Entonces lo que hizo fue describir la población que él veía y efectivamente dice que es un estudio descriptivo con lo que tenía en la época, que si bien es cierto no tiene un rigor metodológico basado en la estadística y todas estas teorías de epidemiología, para él sí tiene un alto valor social el hallazgo de ver estos pacientes que llegaban todos los días a su clínica, se morían por las complicaciones asociadas a cirrosis y la causa que él veía era el alcohol. Entonces lo mismo, desde el 50 en Chile se evidenció esto, en Argentina el Observatorio de Salud, pero esto ya es del gobierno, básicamente es para manejo de alcohol, aquí no nombran ni siquiera enfermedades hepáticas. En Perú hicieron un proyecto de tesis también, lastimosamente esto no se desarrolló y no lo publicaron, pero también tuvieron la intención en 2015 de describir la enfermedad hepática, no se logró. En México, dentro de uno de sus programas bandera de promoción de salud y determinantes sociales, eso ya a nivel de ministerio, en parte gubernamental, sí identifican la cirrosis hepática como una de las etiologías principales, y aquí llama la atención es la población indígena, es donde ellos encuentran esto asociado básicamente al consumo de alcohol y a bebidas artesanales, entonces también es algo importante. En Colombia, ¿qué tenemos? Pues el modelo de los determinantes sociales en salud es lo que se usa acá en el país, y básicamente los esfuerzos ya locales como tal, identificando ciertos factores de riesgo, son estudios como este que se realizó en el 2007, donde identifican efectivamente que el guarapo es una de las bebidas artesanales que tiene mayor incidencia en las enfermedades hepáticas, básicamente por su producción artesanal no regulada con unos niveles de alcohol supremamente altos. Esto ya venta de alcohol, ya no bebidas artesanales, sino venta de alcohol, cerveza, básicamente todo lo que es aguardiente y todas las bebidas que ya son producidas, tienen una producción en serie, no artesanal, pero también demuestra que hicieron un estudio, esto es del doctor Roseli en 2015, que en los sitios de Colombia donde más se vende alcohol, definitivamente la tasa de enfermedad hepática, por la redundancia, es mayor. Esto encontrándose en Santander, Risaralda y Boyacá nuevamente. Aún así, con todo eso, encontramos que, por ejemplo, en el documento de ASIS, del análisis de situación de salud y el modelo de determinantes sociales, cuando uno busca por cirrosis y enfermedad hepática, básicamente lo que le aparece es alcohol nuevamente. Aquí hay un estudio también recientemente del 2021 que lo hicieron en la Corpus también como una tesis. Ellos trataron de identificar las principales causas de enfermedad hepática y ver si era un problema de salud pública. Lo que utilizaron ellos fueron las estadísticas de DANE y pues todas las estadísticas oficiales, y lo hicieron de 2015 a 2019. Básicamente es lo mismo que hemos visto, que la cirrosis definitivamente es un problema de salud pública, hepatitis B, C, principales etiologías y alcohol. Entonces, pues básicamente sale la misma información. Entonces, esos son sus hallazgos. Entonces, este estudio, ¿cuál es el diseño metodológico que propone? O sea, como les decía, la evaluación de todos los determinantes sociales y la carga de enfermedad. Entonces, se propone realizar un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de tipo ecológico, exploratorio para la estimación de la carga de enfermedad hepática en Colombia desde el 98 hasta el 2022. La población objeto, pues el universo de estudio de la población adulta colombiana con diagnóstico de enfermedad hepática y pues basada en todos los censos poblacionales. La cobertura, pues todo el territorio nacional. Del 98 al 2022, dos hitos importantes ahí. En el 98 fue cuando el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales inició la implementación a nivel nacional desde el 1 de enero, toda la parte de recolección de estadísticas vitales. Entonces,
se asume que pues desde ese momento para acá tenemos una información confiable para hacer este estudio. Y en el 98 también se establecieron por primera vez las entidades para donación de órganos en Colombia. Entonces son dos hitos importantes en por qué se escoge el 98. Los criterios de selección, pues los pacientes con diagnóstico de enfermedad hepática utilizando la clasificación CIE-10, que ya ha sido comprobada que es válida para definir las causas de cirrosis en general. Los criterios de exclusión, pues que no haya la información. Se utilizarán fuentes de datos principalmente secundarias, cumpliendo con todas las características de ellas que sean fuentes oficiales. Básicamente, ¿cuáles tenemos? Los censos poblacionales, el último en 2018, las estimaciones de población, estadísticas vitales, nacimientos, defunciones, los años de esperanza de vidas perdidos y pues todas las otras bases de datos oficiales, ISPRO, Civigila, todo el Instituto Nacional de Salud para donación de órganos, Salud Data, y ya si queremos, por ejemplo, toda la parte de costos, entonces las bases de suficiencia y todas las otras bases que tengamos. Cuando usamos fuentes secundarias, si bien es cierto, pues también podemos incurrir en riesgos en sesgos como todo estudio, pues tenemos que tener en cuenta cuál es la calidad de la información que vamos a usar para tratar de disminuir los sesgos principalmente. Entonces, las características que deben tener todas las fuentes secundarias para que sean representativas de la población, para no incurrir en sesgos de selección, la periodicidad, cada cuánto se recoge la información. Tener en cuenta, pues, obviamente, que cuando hay censos, hay unos periodos intercensos en que uno hace estimaciones, pero pueden haber cambios poblacionales o de la pandemia, entonces, reestimar toda esa información, la validez de la información, o sea, que nos diga exactamente pues, lo que nosotros queremos medir, que la información esté disponible cuando la necesitemos, la estratificación, o sea, qué nivel de desagregación vamos a encontrar cuando ya estemos accesando esta información, que pues es muy importante en el caso de los determinantes sociales, la sostenibilidad, o sea, que esas bases de datos las sigan manteniendo periódicamente, que sean precisas, bueno, con los datos oficiales y que uno tenga acceso a la información cuando la necesita. Entonces, no propongo un cálculo de muestra porque pues, realmente vamos a exponer todo el universo y la estimación de la población pues será pues, en base a toda la información del daño. Entonces, básicamente la estimación de la carga de enfermedad desde los años 90, o sea, en que se basa en los estudios de Murray y López, donde ellos estiman un nuevo indicador para calcular la carga de enfermedad o estimar la carga de enfermedad. Si bien es cierto, tradicionalmente se usaba, era el impacto de la enfermedad era por cuántas muertes causaba. Ellos desde los 90 identificaron un nuevo indicador y como tal lo establecieron y de ahí en adelante la Organización Mundial de la Salud y los estudios de carga de enfermedad se basan en ese indicador básico que son los años de vida ajustados por discapacidad que tienen otros objetivos. Entonces, básicamente, ¿cómo se calcula? Entonces, los años de vida ajustados por discapacidad tienen que ver en cuenta los años de vida perdidos por mortalidad prematura, que eso se compara básicamente con tablas estandarizadas de esperanza o expectativa de vida, ese es uno de los valores, y los años de vida que la persona está viviendo con discapacidad y con qué severidad de esta discapacidad. Entonces, ese es el nuevo indicador que ellos propusieron y como les digo, es lo que se usa como unidad de medida en estos casos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los casos de mortalidad, que son pues el número agregado de todos los pacientes que fallecen por la etiología que estamos estudiando. Para esto, ¿qué necesitamos? Pues las estadísticas vitales, el número de funciones por etiología. También hay estimaciones de estas información, pero la invitación es que cada país calcule sus propios datos. Lo otro, los años de vida perdidos por la discapacidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Una vez que se hace el diagnóstico, el paciente empieza a vivir con discapacidad. Entonces, lo que se dice tradicionalmente es que, por ejemplo, la cirrosis en su etapa inicial o asintomática, pues no se considera que tiene discapacidad. Entonces, hasta ahí, eso no tiene en cuenta, son las principales cosas que hay que tener en cuenta. Pero una vez se descompensa, ya empieza a vivir con discapacidad y qué severidad tiene esto. Entonces, esto se calcula básicamente con la incidencia, bueno, el número de casos nuevos que hay, más el peso de la discapacidad. Entonces, con los datos de la estudios de carga global de enfermedad,
los expertos han calculado, o sea, hay una escala de 0, que es 0 discapacidad, a 1, que es muerte, y todos los valores intermedios. Entonces, la última peso de la discapacidad por cirrosis, según la Organización Mundial de la Salud, lo catalogan en 0,178, es algo que lo equiparan con una sordera profunda, pero por ejemplo cuando el paciente ya tiene anemia, esos mismos indicadores sube a 0,3. ¿Esto qué quiere decir? Muy probablemente asociado ya con complicaciones como la hemorragia de vías digestivas altas, que tiene ya una alta mortalidad y siempre pues una de las indicaciones de trasplante. Pero mientras la cirrosis es compensada, como les digo, el peso de la discapacidad es 0. Y lo otro, en contraste a estos, son los años de vida ajustados por calidad de vida. Si bien es cierto, los años de vida ajustados por discapacidad, por definición, es un año de vida sana perdida. En este caso, es un año de vida sana que se gana asociado con las intervenciones en salud. Entonces, esto se usa mucho en la economía de salud y pues en todo lo de la evaluación del sistema de salud, que tanto es el impacto de una intervención cuando logra controlar una entidad. Entonces, ¿cuáles son los resultados esperados del impacto? Entonces, básicamente, pues generar un vacío de conocimiento en la población colombiana y en la región, y básicamente, no sé si este estudio, o sea, la idea es, por ejemplo, cuando ya se termine, poder responder cosas como, hay unos estudios de suficiencia que son los que nos dice en el país cuáles fueron los servicios de salud más utilizados. Y llama la atención que, por ejemplo, trasplantes, si bien es cierto, son procedimientos de alto costo, no tienen una frecuencia muy alta en esos estudios de suficiencia, o sea, no se están usando tanto en el país. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la población colombiana no tiene una incidencia de enfermedad hepática tan alta como se cree, o finalmente hay tantas barreras en el acceso y tantas desigualdades en el sistema que hace que los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad hepática ni siquiera logre llegar a un trasplante hepático. ¿O qué pasa si hacemos intervenciones tempranas con estos pacientes? O sea, definitivamente son muchos interrogantes que espero se puedan resolver con este proyecto. El cronograma planteado un año para desarrollarlo. El presupuesto, pues, con recursos propios. Y pues teniendo en cuenta todas las consideraciones éticas, se considera un estudio, una investigación sin riesgo que puede ser eximida de consentimiento informado, porque obviamente no va a implicar cambios en el tratamiento ni nada de esto en base a la resolución 8430 del 93 y pues todas las consideraciones éticas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Luisa Fernanda, a tiempo, exacto. Entonces, damos la palabra a los jurados. Como les había mencionado, el jurado 1 es el profesor, el doctor Rafael Claudino Botero, y el jurado 2 es el profesor Fernando Pío de la Hoz. Entonces, doctor Botero, tiene usted la palabra. Sí, hola. Bueno, después de oír la presentación de la doctora Luisa, me parece que el propósito del estudio es sumamente importante en el país porque hay mucha información fragmentada, clínica, nunca una cosa básica, grande sobre la carga y los determinantes sociales sobre las enfermedades hepáticas que más impactan en este momento a los pacientes. Es decir, yo llevo 40 años trabajando en enfermedades hepáticas y he visto lo que ha pasado. Anteriormente el hígado no se reportaba en las estadísticas, sino que eran otro órgano digestivo, ni siquiera existía en las clasificaciones. Hay que reconocer que esto ha mejorado muchísimo y ya tenemos posibilidad de diferenciar las causas que antes no eran posible hacerlo. Entonces, más que concentrarse en lo que nos concentramos los clínicos, que son las manifestaciones, las complicaciones, posibilidades de tratamiento y trasplante, me parece a mí que este es el momento en poder impactar esas enfermedades
y definitivamente existen las herramientas para hacerlo, sobre todo si tenemos en cuenta que las enfermedades más comunes son perfectamente prevenibles. Como bien lo dijo la doctora Luisa, las hepatitis B y C pues todavía existen, pero ya no son como eran antes, y quién mejor para decirlo que el doctor de la Hoz, que ha hecho muchísimos estudios en Colombia, en todas partes, y él ha aplicado metodología estadística que conoce muy bien, y ahora estamos viendo cada vez más el hígado graso no cirrótico por que la gente diabética y obesa se está muriendo de estas enfermedades, y lo mismo el alcohol, que es una enfermedad prevenible. Entonces me parece a mí que el objetivo fundamental de determinar la carga de enfermedad sobre el sistema de salud de Colombia tiene muchísimo valor, y por eso me parece a mí que el estudio vale la pena llevarlo a cabo. Profesor, ¿tiene alguna pregunta para dejarle a la estudiante o más adelante? Yo se la hago más adelante, gracias. Bueno, profesor Fernando de la Hoz. Bueno, buenos días de nuevo. Bueno, muchos saludos, muchas felicitaciones a Luisa por la presentación y por la propuesta, que yo creo que ha madurado en todo este tiempo en que hemos estado interactuando con ella como jurado. Yo concuerdo completamente con lo que mencionó el doctor Rafael Claudino de la importancia que esta propuesta tiene para el país, porque pues aunque el Global Burden of Disease, la iniciativa de carga global de enfermedad, pues hace estimaciones para todos los países. Es necesario que desde cada país pues uno haga su propia validación de esas estimaciones, y a veces dentro del país uno tiene acceso a recursos que de manera global no se tienen. Está, por ejemplo, toda la interacción que Luisa puede tener con los colegas, pues, hepatólogos, gastroenterólogos, que pueden darle muchas luces sobre los resultados que el trabajo vaya presentando. Y también estoy completamente de acuerdo que vale la pena hacer un trabajo como este para poner junta toda esa información que, como decía el doctor Botero, pues ha estado, digamos, muy fragmentada, y creo que ella presenta muy bien el punto de que los estudios que se han hecho, digamos, de corte epidemiológico, sanitario, han enfocado más en etiologías específicas, especialmente etiologías infecciosas, y que probablemente se ha quedado por fuera, con excepción de unos pocos trabajos como los que ella encontró, digamos, todos esos otros factores y esos otros problemas hepáticos que no están relacionados con estas etiologías infecciosas, y que probablemente son la mayoría. Entonces, yo de nuevo la felicito por este esfuerzo. Creo que el trabajo escrito ya, con todas las anotaciones que se hicieron y las nuevas versiones que ella presentó, pues, está en una forma ya muy buena. Y que, bueno, yo sí tenía una pregunta que le haría de una vez, y es, bueno, en las fuentes de información pues Luisa va a usar fuentes de información secundaria, y en estas fuentes de información secundaria puede ser un hallazgo, digamos, la mala clasificación, es decir, que a nivel hepático se clasifiquen unos problemas, no sé, como cirrosis, pero que realmente no sea cirrosis, sino otra cosa, ¿sí? O los estadios en que la cirrosis está, ¿sí? O que el cáncer no se diagnostique adecuadamente. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, la mala información o la mala clasificación de los problemas hepáticos en estas fuentes secundarias. ¿Qué plan tiene Luisa para mitigar esa fuente de error? ¿Qué plan tiene Luisa para de pronto al menos evaluar, digamos, qué tanto impacto puede tener esta fuente de error en sus estimaciones? Eso sería uno. Y la segunda por ahora es,
¿Qué plan tiene Luisa, si tiene algún plan, y qué plan y qué contiene ese plan para validar las estimaciones? Porque pues, digamos, Luisa tiene acceso a unas fuentes, ¿sí? Pero pues puede ser que esas fuentes en realidad no contengan, digamos, toda la información necesaria, que haya subregistro, ¿sí? Y entonces, ¿cómo piensas validar de pronto las estimaciones de carga de enfermedad? Y luego, la tercera pregunta sería, ¿cuáles van a ser las fuentes de los determinantes sociales? Digamos, las fuentes de donde vas a obtener ese dato, y si ese dato va a ser analizado a nivel departamental o municipal. Esas serían mis preguntas por ahora. Bueno, nuevamente le damos la palabra, gracias profesor Fernando, le damos la palabra al doctor Botero. ¿Tiene alguna pregunta o prefiere que la estudiante responda y luego usted hace las otras preguntas? No, yo también coincido con el doctor de la Hoz, que mi preocupación fundamental es que encuentre que la información está fragmentada, incompleta, las enfermedades están mal clasificadas, y entonces sea un esfuerzo muy grande que finalmente no concluya nada importante. Entonces sería también esa pregunta de qué has pensado para evitar ese problema o para solucionarlo. El último comentario es que parece como mentiras, pero decir en cualquier parte del mundo en salud que alguien piensa con que desaparezcan los trasplantes de órganos, pues eso es como una persona retardataria que no conoce el problema, pero realmente la prevención de estas enfermedades llevarían fácilmente a que no se necesite trasplantar a nadie. No esperar a que la gente esté en un hospital un mes vomitando sangre, en cuidado intensivo, gastando muchísimo dinero para finalmente trasplantarse o morirse, sino que desde antes, 20 o 30 años antes, la intervención va a permitir interrumpir esa cadena, y yo creo que eso es un beneficio gigantesco para el sistema de salud. Esos eran mis comentarios. Bueno, entonces en este momento le damos la palabra a la estudiante Luisa Fernanda para que responda en primera ronda. Muchas gracias, profesor Fernando, doctor Botero, por sus apreciaciones. Bueno, para responder al doctor Fernando, básicamente las fuentes de información secundaria, sí, pues prácticamente lo que es el doctor Botero es cierto. O sea, uno de los inquietudes al desarrollar este estudio es que después de hacer las revisiones que se basan en la misma información una y otra vez, pues obviamente llevan a concluir lo mismo. Entonces, el riesgo de que eso volviera a suceder con este estudio, pues obviamente sería muy alto, que vuelva a encontrar lo mismo, y como dice el doctor Otero, un esfuerzo muy grande como para no concluir nada ni llevar nada. Entonces, sí, es cierto lo que dice el profesor Fernando de la Hoz, y es como una de las cosas que yo he pensado para validar esto y para evitar estos sesgos de información y de representatividad y validez, todo lo que les mostraba de los problemas que tiene al usarse las fuentes secundarias de información, es precisamente tener acceso a todos estos centros de patología y trasplante hepático, que si bien es cierto, hoy que muestran información fragmentada, se puede hacer, o sea, unificar toda la información que ellos tienen, porque realmente es muy rico toda la información que tienen todos estos centros de referencia de enfermedades hepáticas, donde finalmente se sabe que se concentra la atención en células como son en Cali, Medellín, Bogotá, que finalmente son los que reciben todos estos pacientes. Y si bien es cierto, no es la medida que se quiere de la incidencia de las enfermedades hepáticas como tal, por etiología, que sería lo ideal que se reportaran cada uno de los nuevos casos con la etiología que es, como debe ser, sí son una medida indirecta y tienen un valor muy grande, y es el reflejo del impacto finalmente de la carga de enfermedad, que son
todos estos pacientes que son remitidos a estudio pretrasplante, los que ingresan a la lista de espera y los que finalmente se trasplantan, que no es la información tampoco que tiene registrada el Instituto Nacional de Salud a ese nivel de desagregación como tal, pero yo sí considero que podría ser, también tiene una de las oportunidades para hacer un estudio multicéntrico o unir toda esta información que es tan rica, porque, por ejemplo, en los estudios pretrasplante, cuando yo estaba en la Fundación Cardiovascular, hice una vez un checklist, son 320 variables que uno evalúa desde el punto de vista de trabajo social, por ejemplo, que hace todo el análisis, ahí donde tenemos toda la parte de los determinantes sociales, y eso todo está descrito hasta todo lo que es la etiología de los laboratorios. Entonces, es una información muy rica que se tiene, que si lo que vaya viendo no refleja la carga de enfermedad, sí se puede, creo yo, tener acceso a toda esta información, unificando todo eso. Obviamente es un trabajo muy grande, pero yo creo que se puede hacer. Entonces, eso es como el plan que tengo para estos sesgos de información, tanto para la información como tal, que tenemos, como para validar los hallazgos con estos medidas indirectas, como el de trasplante. La parte de la fuente de los determinantes sociales está en los estudios de calidad de vida de población también, el DANE, y todos los otros estudios que pueda haber, por ejemplo, de costos, bases de suficiencia, RIFs, todas otras bases de datos y que estén desagregados. Bueno, esto básicamente es sexo, edad, localización, y la idea sería no departamental, sino irse a lo más pequeño que se tiene, que es la municipal. Eso sería lo ideal en todo lo de los determinantes sociales, como fuentes de, por ejemplo, nivel de educación de los pacientes, salario, toda la parte de trabajo, si son cabeza de hogar, todas estas partes de determinantes que se pueden tener en todos estos estudios de calidad de vida del DANE, todas las otras bases de datos que se han hecho, por ejemplo, en poblaciones indígenas y poblaciones vulnerables, y vuelvo y digo, todas las evaluaciones de trabajo social de los estudios pretrasplante, que me parece que son una fuente de información. Entonces, pienso que eso también responde a lo que el doctor Botero dice, de que la información puede estar fragmentada, pero entonces ya a nivel de evaluación de los microdatos y todo lo que se encuentra en el DANE, inicialmente sería la parte exploratoria, donde sería saber exactamente si estamos teniendo la información, si tiene la validez de lo que yo estoy buscando, y si no, pues buscar otras fuentes, como ya lo especifiqué. Bueno, muchas gracias. El doctor Botero o el doctor Fernando, o el profesor Fernando de la Voz, ¿tienen algún otro comentario o pregunta para la estudiante? Yo no tengo más comentarios. Bueno, el doctor Botero. No tengo más comentarios. Bueno, ¿el público de alguien conectado por ahí? ¿Público? Bueno, entonces, bueno, básicamente, entonces, en este momento se le da la palabra al doctor Carlos Ocudero, quien es el tutor del proyecto. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los profesores que están presentes y que han hecho parte de este proceso. Bueno, en primer lugar, yo creo que es necesario reconocer el esfuerzo que ha hecho Luisa en este proceso un tanto largo, digamos, de formulación de la propuesta, construcción de la misma, ajuste, y en ese proceso pues han sido claves las recomendaciones de los jurados. Creo que ya el producto que hay ahora es suficientemente maduro y es un proyecto que tiene una importancia en el contexto de las problemáticas de enfermedades crónicas y de este tipo de problemas que siguen siendo relativamente desconocidos. Y justamente
Eso es lo que le da una relevancia muy grande y esperemos que finalmente el aporte que se haga pues ayude a comprender mejor este tipo de condiciones. Creo que con la pregunta que se le han hecho a Luisa y la respuesta, hay nuevamente una serie de retos que hay que manejar con respecto a esa problemática tan compleja de información de mala calidad, de subregistro, etcétera, que siempre acompaña los estudios de carga de enfermedad. Pues voy a revisar y le voy a proponer a Luisa que revisemos el trabajo que hicimos hace unos 7 años para el observatorio para actualizar la carga de enfermedad en Colombia. Y ahí se dio un tratamiento especial a la parte de subregistro y mala calidad de la información de la mortalidad. De pronto algunos de esos métodos pueden ser útiles. Y la otra parte ya de qué tanto vamos a poder manejar información a nivel, digamos, territorial, pues sí, francamente yo no me atrevería a decir nada hasta tener un panorama mucho más completo y un inventario de la información con la que realmente se va a contar para esta tesis. Bueno, eso es todo. Y nuevamente gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos entonces a reunirnos en privado en jurados. Le pedimos entonces a la estudiante y al auditorio que salgan en un momento. Entonces, siendo las 10:25 de la mañana del 15 de noviembre de 2023, estamos en la sustentación oral del proyecto de tesis titulado Estimación de la carga de enfermedad hepática en Colombia y sus determinantes sociales desde 1998 hasta 2022, presentado por la estudiante Luisa Fernanda Santos Cuervo. El acta 56 del 15 de noviembre de 2023, en relación a esta sustentación del proyecto de tesis, es aprobatoria. Y la nota definitiva es de 4,1. Entonces, felicitaciones. Y los evaluadores quieren hacer algunos comentarios. El profesor Fernando Pío de la Hoz o el doctor Botero quieren, por favor. Sí, queríamos, Luisa, felicitaciones por el esfuerzo tan grande y un estudio que definitivamente nos puede cambiar la forma de enfocar el problema de esas enfermedades en Colombia. Estábamos hablando de pensar en un balotaje o validación inicial de la información, es decir, hacer como una especie de muestreo de las bases de datos secundarias para tratar de ver qué problemas tienen, si es que los tienen, porque puede que no los tengan, para evitar hacer unos esfuerzos y unos gastos muy grandes que al final no se justifiquen. Entonces, el doctor de la Hoz también estuvo de acuerdo con esto, pero de pronto si él está allí, él puede explicar mejor. Sí, Luisa, lo que decíamos era que, pues dada que hay cierta incertidumbre sobre la calidad de los diagnósticos, etcétera, creo que valdría la pena que antes de empezar ya con el análisis full de la información, con el análisis completo de la información, de pronto se haga un sondeo, digamos, que sirva como un pilotaje para ver la calidad de la información. Por ejemplo, no sé si se podría cruzar en Bogotá, por ejemplo, se podrían identificar personas, digamos, que hayan sido atendidas en algún centro especializado de enfermedades hepáticas y después mirar, digamos, en los registros que usted va a revisar,
si la información que está allí es, digamos, concuerda con la información de las historias clínicas o algo así. Digamos, ver cómo se pudiera, por un lado, hacer esa validación de diagnósticos para tener alguna confianza en qué especificidad tienen estos diagnósticos en la información secundaria que usted va a usar. Y luego también de pronto sería bueno hacer primero una evaluación del subregistro, digamos, del subregistro que podría haber en algunos departamentos de estas enfermedades. Pues como usted lo mencionaba, el consumo, por ejemplo, de licor artesanal puede estar asociado a tasas más altas de morbilidad o mortalidad por enfermedad hepática crónica, y usualmente este tipo de licor pues es consumido más en regiones, digamos, más desfavorecidas, con menos servicios de salud. Entonces, no sé, ahí de pronto también vale la pena hacer como algún tipo de pilotaje sobre la cobertura que ese tipo de regiones tienen. Bueno, muchas gracias, profesores Fernando Piedolaos y doctor Botero, por los comentarios y las recomendaciones que le hacen a Luisa. ¿Tiene algún comentario, Luisa, o quiere decir algo a los profesores? Pues realmente agradecer a todos porque cada uno me ha guiado en el desarrollo de este proyecto. Realmente, como dice el doctor, el profe Agudelo, ha sido un proceso, y el profe de la OCDE, un proceso de maduración de la idea hasta poder tener pues algo estructurado, y realmente pues muchas gracias por el apoyo, por todos los comentarios y por guiarme en todo este proceso que pues digo yo apenas comienza. Entonces, pues siento el apoyo y siento todo lo que para pues, desarrollar este proyecto. Bueno, es que realmente estoy muy motivada con esto, es algo que he esperado hacer por mucho tiempo. Entonces ya siento que por fin voy a empezar a hacer lo que quería hacer, y pues acompañada de todos con su guía y con todo lo que necesito. Entonces, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por el apoyo, por la guía, doctorado, a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues, damos por terminada esta sesión de sustentación. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctores. Bueno, gracias. que estén Bueno, bien. muchas gracias, que estén muy bien. Encantado encanta de haberlos verlo de visto. nuevo.